llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. El domingo vamos a hacer un evento para la ratificación. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza del 15 de marzo del 2022. Se encuentran con nosotros aquí en este presidium el compañero dirigente joven en la alcaldía Cuauhtémoc, Fidelmar Velázquez Perea.
Nos acompaña también desde Iztapalapa el dirigente Daniel Salazar Núñez. Desde la alcaldía Xochimilco, el dirigente Ulises Cedillo. Como cada 8 días, desde el Estado de México, nuestra compañera líder Celina Trujillo. Nuestra compañera de Asuntos Internacionales del MNE, Itzel Ortega. Nos acompaña también desde Iztapalapa nuestra compañera líder juvenil Maite Camacho. Y desde luego, como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Fidelmar Velázquez, que nos va a hablar sobre los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿me escuchan? Muy buenas noches, compañeras y compañeros, honorable presidium, profesor. Pues bueno, a propósito de lo que vendrá siendo la próxima inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de este mes, pues vengo a hacer una pequeña participación para platicar un poco sobre la importancia de los megaproyectos que está llevando a cabo nuestro presidente Andrés Manuel. Esto en el marco de la crisis internacional que vivimos actualmente y del por qué son tan importantes este viraje que está realizando nuestro presidente en el cambio de la política económica. Pues bueno, como ustedes sabrán, hay un conjunto de proyectos que están destinados a impulsar la economía de nuestro país y que han sido constantemente golpeteados, entre ellos pues obviamente el aeropuerto, pero también lo fueron en su momento las refinerías y los dichos del presidente en que tenemos que ser autosuficientes en producir nuestros combustibles, en el área alimentaria, etcétera. En el contexto que nos encontramos el día de hoy, determinado primero que nada por una pandemia y posteriormente por una guerra que está sucediendo del otro lado del planeta, nos encontramos con que el mundo se encuentra en una terrible crisis, una crisis humanitaria y una crisis económica que al vivir en un mundo globalizado nos afecta a todos. Es entonces cuando a la oposición, que en algún momento fue gobierno, se le olvidó la importancia del ser autosuficientes, no solo en la materia energética, como lo estamos viendo ya a nivel internacional con los precios de la gasolina, sino en todos los ámbitos. ¿Por qué soy tan enfático en este punto? Porque al hablar de la globalización en nuestro país, estamos pendientes y sujetos de la mayor potencia que es nuestro vecino del norte y de la divisa norteamericana. Esto es algo muy importante, dado que nos encontramos con un tema de inflación desde que inició el año prácticamente histórico. Inflación que los conservadores insisten a través de los medios tradicionales y convencionales en achacarle a nuestro presidente, cosa que es completamente falsa, simplemente explicando los términos básicos de macroeconomía con los que ellos solían regir nuestro país. Es muy simple explicar y desmentir el tema de la inflación y por qué es que es internacional y no es solamente nuestra culpa. Y es básicamente sobre lo que rondará mi participación y espero no aburrirlos mucho. Hay que entender que el dinero como tal, ese dinero que cargamos todos y con el que vamos a la tiendita a comprar nuestras papas y nuestros refrescos o con el que hacemos nuestra despensa cada semana, no es más que otra mercancía. Esta mercancía tiene como valor adicional, como característica especial, ser la representante del valor del resto de mercancías, bienes y servicios que existen en el mercado. Ahora bien, si entendemos esto como una mercancía, sabremos entonces que está sujeta a las leyes básicas del mercado, que son oferta y demanda. Ahora bien, entendemos que la divisa internacional por excelencia es el dólar. Posteriormente, habría que recordar que cuando empezó la pandemia, las grandes potencias del mundo comenzaron a sufragar sus gastos desprendidos de la crisis económica que comenzaba y que se avecinaba terriblemente a través de deuda. ¿Qué es la deuda? Sino simple y llanamente imprimir dinero. ¿Por qué es imprimir dinero? Porque actualmente no tenemos como en antaño el patrón oro, que era lo que respaldaba la moneda. Esto quiere decir que únicamente se puso en el mercado más oferta de una mercancía, que es el dólar. Entonces, esto nos provocó una gran inflación internacional.
esta inflación pues nos acabó golpeando porque importamos y exportamos gran cantidad de productos mismos que son a través del dólar. Y pues bueno, una vez entendidos estos puntos, cierro mi participación diciendo que los megaproyectos que está llevando a cabo nuestro presidente van en torno a un viraje en la comprensión y el cómo se aplica la política económica. Esta política económica tiene como visión pues a los más desfavorecidos de nuestra sociedad y al pueblo en general. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidelmar, por esta participación. Y ahora le cedemos el micrófono con el tema del agua al compañero Daniel Salazar. Buenas noches, compañeras y compañeros. El próximo martes se conmemora el Día Mundial del Agua. Agradezco al profesor que nos dé la oportunidad de compartir con ustedes algunos datos de la relevancia de que conmemoremos con mucha claridad el próximo martes lo relacionado con el tema del agua. Hemos planteado la necesidad de un cambio de modelo de gestión para nuestro país a partir del establecimiento de la Ley General de Aguas, en sustitución de la ley vigente, de la Ley de Aguas Nacionales. En principio porque desde el 2012, en febrero de 2012, se estableció un párrafo en el artículo 4 constitucional en donde se estableció el derecho humano al agua y al saneamiento, y desde entonces el Poder Legislativo debió haber emitido la Ley General de Aguas. Es un tema de mandato jurídico, pero no solo eso, sino que al amparo de la Ley de Aguas Nacionales, con este modelo de gestión que se desarrolló, pues ha provocado en materia de agua lo que ha ocurrido en materia económica, la concentración en pocos de grandes volúmenes de agua concesionadas. Antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales, habían solo un par de decenas de miles de concesiones, 20,000. Hoy hay más de 500,000 de concesiones. Si en este momento quisieran hacer uso de sus concesiones quienes son los titulares, el agua subterránea y el agua que se precipita a lo largo del año no sería suficiente para poder entregar esos volúmenes. ¿En detrimento de quién? En detrimento de ciudades importantes. Ahí está el caso de Monterrey, que está en la antesala de una crisis. Tienen agua para 10 días de su presa más importante, el de La Boca. En detrimento de la Ciudad de México, que hemos visto mermadas nuestras fuentes de abastecimiento, porque además de las asignaciones que se le dan a los organismos operadores de agua de los municipios conurbados y al sistema de aguas de la Ciudad de México, que en su conjunto, para el caso de México, de la Ciudad de México son 900 pozos, hay más de 3,000 títulos de concesión, con volúmenes muy importantes para los particulares. Y bueno, hay otras ciudades que están en una situación bastante complicada, como Mexicali, como Reynosa, como Matamoros, como León, Guanajuato, aunque ahí el tema no es tanto la escasez, sino la grave contaminación de los acuíferos. Entonces, en síntesis, estamos en un problema bastante severo en diferentes regiones del país. Les compartí algunos datos rápidos, los rangos de disponibilidad de agua, que va desde la extremadamente baja a la muy alta, haciendo énfasis en el caso de la región 13 Aguas del Valle de México, donde nos encontramos, que tenemos una disponibilidad extremadamente baja, comparada con los países del norte de África, que andan rondando los 1,000 metros cúbicos por habitante al año, y como ustedes observarán en la segunda hoja, en el caso de la región Aguas del Valle de México, no estamos en 1,000, estamos en 152 metros cúbicos por habitante al año, de agua renovable, de agua de lluvia, pero ya ese número nos pone en alerta de lo grave o del riesgo que tenemos en la Cuenca de México. En esa misma tabla ustedes van a observar otras 4 regiones hidrológico-administrativas que están en el rango de disponibilidad muy baja. Y solamente hay una región, que es la del sureste, la frontera sur, que está en una disponibilidad de muy alta, y como país estamos en disponibilidad baja, estamos en 3,900 metros cúbicos por habitante al año. Entonces, esos datos ya nos deben de alertar.
También hay una imagen en donde ustedes ven el mapa del país con los acuíferos sobreexplotados y observen cómo del centro del país hacia el norte los acuíferos están sobreexplotados por una razón muy concreta, porque del centro al norte del país nos asentamos 2/3 partes de la población y solo llueve, solo se precipita 1/3 del volumen que se precipita en nuestro país. En contraste, en la parte sureste del país, ahí se precipitan 2/3 del agua pluvial y solo hay 1/3 de la población. Entonces tiene una gran disponibilidad y por eso estamos extrayendo demasiada agua del centro del país hacia el norte. Y también ahí hay un cuadrito en donde están los 7 acuíferos de la región 13 Aguas del Valle de México. Los 3 acuíferos que corresponden a la cuenca de Tula están en disponibilidad positiva, es decir, hay más agua allá abajo de la que se extrae, hay una mejor recarga. En contraste, los 4 acuíferos que corresponden a la Ciudad de México y a la zona metropolitana están sobreexplotados. Algunos está, como es el caso de la zona metropolitana de Ciudad de México, estamos al 3x1, que quiere decir que por 1 litro de recarga natural estamos extrayendo 3 y por eso estamos teniendo graves hundimientos diferenciales de suelo, socavones, agrietamientos, es decir, fenómenos muy complicados de subsidencia en el suelo. Pero no es el caso solamente del acuífero de la zona metropolitana de Ciudad de México, es el caso también de Cuautitlán, que es donde se está construyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es el caso del acuífero de Texcoco, donde se pretendió, y qué bueno que se canceló el aeropuerto de Texcoco, y es el acuífero de Chalco-Ameca, que cada vez tiene una menor recarga porque la Sierra Nevada, el Popocatépetl es igual, cada vez tienen menos precipitación pluvial y sobre todo nieve, para que se infiltre de manera natural. Y hay una tablita, esa nos debe de preocupar y ocupar, que es el comportamiento del suministro de agua desde 1995 hasta el 2022. Van a ver varios años cómo va disminuyendo de manera gradual. Hay un año particularmente bajo, que es el 2014, a mitad del gobierno del doctor Mancera. Intentaron explorar agua en el acuífero profundo a más de 2,000 metros de profundidad, y de los 5 pozos, solo 1 salió bien, los otros 4 salió con biogás. Entonces está descartado el acuífero profundo, difícil traer de Veracruz, muy complicado traer del sistema Cutzamala, donde hay un proyecto de una 4ª etapa. Ya es descartado prácticamente traer de Morelos, hay la posibilidad de traer de Tula, pero con el tema de que el año pasado inundamos Tula con la entrada en operación del túnel del Hemisferio Oriente, difícilmente va a haber como una concertación para poder traer agua. Entonces el tema se sigue complicando, así es que, y bueno, del volumen que ahí aparece, acompañado del crecimiento poblacional, hay una pérdida del 40 al 42% entre fugas de agua en la red, clandestinaje, sobreconsumo, desperdicio y fugas en nuestros domicilios. Es decir, hay una tarea por parte del gobierno que la están haciendo con la sectorización y otros temas que ahorita voy a enumerar rápidamente, pero los ciudadanos tenemos una parte muy importante que realizar, y que es disminuir la demanda, porque en esta ciudad hay zonas en donde hay quien puede disponer de hasta 800 litros por persona al día, mientras que hay zonas en donde apenas si llegan a 20 litros por persona al día, y tiene que ver con el crecimiento histórico de la infraestructura, pero también tiene que ver con los comportamientos que tenemos las personas en el manejo del agua. También hay un par de tablitas en donde se ven los hundimientos diferenciales. La parte más oscura es la zona donde más se hunde, de hasta 40 centímetros por año, que es la zona hacia donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco. Es en donde en un año 40 centímetros se hunde. A veces el hundimiento regional no se percibe y a veces es abrupto y se hacen verdaderos escalones en donde se presentan las grietas. Y para el caso de la Ciudad de México, una estadística que se llevó del 2010 al 2017, que es la aparición de socavones. Los socavones es donde se rompe la red de drenaje o la red de agua y de pronto se abre el suelo, y hay socavones chiquititos en la red secundaria, por hay socavones verdaderamente graves en la red primaria. Por ejemplo, en el 2007, donde perdió la vida en Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa, un joven, prácticamente se lo tragó la tierra, lo rescataron 4 días después, en un socavón de 60 metros de diámetro y 20 de profundidad. Es el más terrible, pero aquí en Reforma, cerca de Reforma, se abrió otro prácticamente arriba de los túneles del
del metro, o en el Zócalo se hundió una pipa en el atrio de la catedral, y así por el estilo, fenómenos asociados al modelo de gestión, sobreexplotando nuestros acuíferos. Y bueno, algunas tareas que están ahí enunciadas, que es la sectorización de 800 y algo de sectores que se impuso el sistema de aguas en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya van a llegar allá a los 300 sectores. ¿Para qué son estos sectores? Están cerrando áreas geográficas con una población determinada, están midiendo el volumen que entra a esa zona, están cotejando contra la facturación, contra las boletas del agua, y ahí se está deduciendo cuánta agua se pierde por fugas para hacer sustitución de red muy precisa. En donde hay clandestinaje, para detectar tomas clandestinas, sobre todo de grandes usuarios. En donde hay pérdida por micromedición errónea, y entonces hacer precisión en la micromedición, particularmente otra vez de los particulares, de las que hacen uso del agua en forma no doméstica. Y el agua que se está rescatando se va llevando a otras zonas, por eso es que Iztapalapa se ha mantenido más o menos estable en su tema del agua, porque lo que se ha sectorizado en Benito Juárez o en Miguel Hidalgo o en Coyoacán, no es que le estén quitando a unos el volumen, están recuperando de la que se perdía, y esa agua se está llevando a otras zonas. Entonces la sectorización ahí va. No sé si a la jefa de gobierno le vaya a dar tiempo de concluir, pero digamos ya está en la ruta. Y también algo que se está, y lo acaba de anunciar en los gabinetes del agua, es que van a hacer plantas de tratamiento, pero no las tradicionales, sino van a hacer humedales para que esa agua se pueda eventualmente no solo reutilizar, sino infiltrar de manera natural e inducida, es decir, de colocarla en un punto en el que la naturaleza haga su trabajo. O sea, es inducida en tanto que se trata con humedales, se coloca en un sitio donde después de manera natural se va a infiltrar. Entonces ya hay 3 proyectos, y uno de ellos justamente es en esta sección de Chapultepec que se ha rescatado. Entonces, digamos, ya ahí va la línea en positivo, hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, ya se empezó en esa parte. El aprovechamiento de agua de lluvia, la meta son 80,000 dispositivos, llevan 30,000, por la pandemia se fue un poco lento, yo creo que van a llegar como a 50,000 cuando termine el gobierno de la doctora Sheinbaum, pero bueno, 50,000 dispositivos de aprovechamiento de agua de lluvia, cuando con el doctor Mancera no se llegaron ni a 5,000, pues ya es un precedente para quien llegue a gobernar en la próxima administración y seguir en esa ruta aprovechando el agua de lluvia. Algo que sí está pendiente es el tratamiento de las aguas residuales, 27 plantas, y no llegamos a 4,000 litros de agua por segundo entre las 27 plantas. Entonces, ahí sí hay una tarea pendiente, pero también es complicado. O cambian red de agua potable para evitar que se pierda, o hacen sectorización, y colocan dispositivos de agua de lluvia, o le meten a las plantas de tratamiento. Entonces el tema ahí es complicado, sobre todo desde el punto de vista presupuestal. Y la parte que nos toca, la reducción de la demanda, con cambios de hábito. Creo que la parte de la cultura del agua es la que más se ha quedado corta, desde aquellas viejas campañas de gota a gota, el agua se agota, oye Amanda, ciérrale. No se ha hecho mucho énfasis en la cultura del agua, y esa es la parte que le quiero agradecer al profesor, porque decía, ¿qué hacemos? Pues difundir entre todos los compañeros y compañeras, ¿no? El día 22 subir en nuestras redes sociales, pues el Día Mundial del Agua, ¿no? Estemos muy conscientes que estamos en la antesala de una crisis generacional. No digo que ya mañana no hay nada de agua, es una crisis generacional. Si nosotros antes del 85 bebíamos agua de la llave, pues ahora ya no lo podemos hacer. Entonces imagínense la próxima generación lo que le va a implicar poder consumir agua de calidad, pero embotellada. Entonces el tema tiene que ser cambio de hábitos de parte de nosotros en el manejo del agua. Hay que decirlo de manera muy contundente, el mayor volumen de agua se destina a la actividad agrícola, es decir, más del 70% del agua se dedica a la actividad agrícola. Entonces alguien diría, bueno, pues entonces en las ciudades pues, no hay mucho que hacer. No, claro que sí, porque la escasez de agua en las ciudades está relacionado con la gobernabilidad, con la gobernanza desde luego, pero sobre todo de la gobernabilidad. Ya lo vimos en los sismos del 2017, una grave escasez en unos cuantos días generó violencia, secuestro de pipas, y el ejército y la policía tuvo que
escoltar las pipas. Afortunadamente fue pues un tema solo de algunas semanas en lo que se hicieron las reparaciones, pero en caso de agotamiento de nuestras fuentes de abastecimiento no va a ser un tema de semanas o meses, va a ser un tema bastante prolongado. Entonces hay que hacernos cargo los ciudadanos de cuidar en las ciudades nuestras fuentes de abastecimiento. Y finalmente, dos tareas que están pendientes. Esto de que la Ley General de Aguas no sale, está claro que en este momento la agenda nacional tiene que ver con revocación del mandato, tiene que ver con la reforma electoral, tiene que ver con el tema de la Guardia Nacional y la reforma energética. Pero me parece que está haciendo falta el acompañamiento de la Ley General de Aguas para la reforma energética, porque una de las fuentes de generación de electricidad más importantes y, digamos, relativamente limpia va a ser a través del agua, la hidroeléctrica. De modo tal que si en este momento, al amparo de la Ley de Aguas Nacionales, los grandes volúmenes están acaparados, entonces va a haber complicaciones para la generación de electricidad a partir de la utilización del agua. Por eso me parece que debería de ser, pero esta es una tarea desde luego de nuestras compañeras y compañeros legisladores en ambas cámaras. Y nuevamente agradezco al profesor que nos dio la oportunidad pues, de hacer este llamado de atención muy respetuoso para que, aunque fuera en el segundo lugar de prioridades, se hiciera el esfuerzo en esta legislatura que está en curso de generar la ley General de Aguas. Ya el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, mandató al Legislativo a que en este periodo de sesiones, lo veo difícil y además riesgoso, porque al amparo del mandato judicial, igual y nos hacen pasar una Ley General de Aguas, pero que en realidad sea en esencia la misma Ley de Aguas Nacional. Entonces hay que ser como muy cuidadosos que por cumplir un mandato judicial no nos vayan a dar gato por liebre. Y en el caso de la Ciudad de México tenemos en la Constitución de la ciudad un precepto del derecho humano al agua mucho mejor que el de la Constitución Nacional. Entonces la ciudad puede dar ejemplo con una ley de aguas local que sirva de ejemplo a los legisladores federales de lo que debiera ser el derecho humano al agua y al saneamiento. Y es una de las tareas que estarían pendientes. Traté de ser lo más conciso posible. Ahí, si alguien requiere de información, también tenemos el archivo en electrónico. Muchísimas gracias, profesor, y muchas gracias a ustedes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la información. Hagamos conciencia que el agua se está terminando. Para continuar con nuestra ronda de participaciones, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Maite Camacho. Buenas noches a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, en algunas ocasiones me han visto aquí en el Presidium, en donde he tenido el honor de compartir el espacio con nuestro líder y nuestros líderes aquí presentes, en donde he expresado esa inquietud y ese ánimo por la participación de las y los jóvenes en este movimiento en el que todos somos y todas somos partícipes. Y hoy les quiero transmitir un mensaje importante de esta participación que hemos empezado a tener los jóvenes hoy en día de Guerrero, de Nesa, de la alcaldía Iztapalapa, y que se nos están sumando igual otras alcaldías como lo es Cuauhtémoc y otros estados. Y este mensaje que voy a transmitir y esa inquietud que tenemos de esta participación nace a través de lo que hemos vivido durante los últimos años, las y los jóvenes, de esta poca participación que hemos tenido tanto ciudadana así como política, por esa idea de incapacidad que nos han sembrado, de creer que no tenemos las posibilidades de desarrollarnos. Desafortunadamente, el modelo neoliberalista que vivimos sembró por mucho tiempo esa desesperanza en los jóvenes, el que no tengamos un acceso a educación, así como falta de espacios que nos permitan expresarnos. Asimismo, hemos visto que desde hace mucho tiempo en México no se han generado oleadas juveniles como las que se vivieron en el pasado,
tal como lo expresó nuestro líder, el profesor René Bejarano, en una participación que tuvo, por si tienen oportunidad de verla en YouTube, la pueden encontrar como Los jóvenes frente al proceso de cambio en la participación política y en el acceso a la educación. Para ello, para que podamos despertar las y los jóvenes, como ya lo mencioné, necesitamos espacios que nos permitan levantar la voz, que nos permitan tener esa incidencia en la vida pública de nuestro país, en esa participación ciudadana. Y para lograr esa incidencia de las y los jóvenes, hemos nosotros, los jóvenes del MNE, realizado una organización para que se puedan levantar las juventudes que hoy en día ya encabeza nuestro líder, pero que hace falta despertarnos, de tal forma que podamos ser un relevo generacional dentro del MNE que dignifique la política y que nos permita ocupar espacios tomadores de decisiones en la ruta de nuestro país, encaminados a la esperanza del buen vivir. Es por ello que para que podamos ser partícipes activos en esa transición, les invito a sumarse a este proyecto, que quienes nos están escuchando a nivel nacional se puedan poner en contacto con nuestro líder, porque vamos a tener una presencia fuerte y todos van a escuchar la voz de los jóvenes del MNE, de tal forma que podamos apoyar a esta cuarta transformación y que podamos conjuntar la experiencia con la juventud, porque solos no podemos, necesitamos de líderes que nos puedan compartir su experiencia, de líderes que nos puedan apoyar, de líderes que nos puedan impulsar y que podamos conjuntar toda esa experiencia con todo el ánimo y la energía que las y los jóvenes hoy en día tenemos y que podamos reforzar así el objetivo de esta cuarta transformación y darle continuidad a todos los proyectos que tenga nuestro presidente, no solo en lo que nos queda de este sexenio, sino en los próximos 6 años que vengan después del 2024. Es por ello que el 11 de junio vamos a inaugurar estos esfuerzos que se han estado llevando a cabo a nivel nacional, en donde vamos a tener ese encuentro de juventudes del Movimiento Nacional por la Esperanza. Ya se les estarán compartiendo detalles de este evento, horario y lugar. Les invitamos a que se unan con nosotros y que pues podamos, reitero, conjuntar todas esas ganas que tenemos, ese impulso que tenemos con la experiencia y por supuesto le quiero agradecer el apoyo a nuestro líder, el profesor René Bejarano, porque se ve tangible, se ve con hechos y la verdad es que yo estoy bien agradecida y todo el equipo que hoy en día estamos sumando esfuerzos pues por ese apoyo, profesor, y levantemos la voz, compañeros y compañeras. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Maite, por la invitación. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos. ¿Sí se oye? Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues hoy traigo 3 temas del ámbito internacional. Primero quiero iniciar contándoles que después ya de 3 meses de haber sido elegido con un 55.9% de los votos, Gabriel Boric tomó posesión ya como nuevo presidente de Chile. Así es investido con el mayor número de votos de la historia de ese país y también se convierte con sus 36 años de edad, imagínense, 5 años mayor que yo, en el presidente más joven de la historia de Chile. Sí, a ver si logró alcanzar el récord. Y bueno, pues a la par de esa toma de posesión, pues también se dio la designación de su nuevo gabinete, mismo que pues él configuró con distintos representantes de todos los partidos que apoyaron su candidatura bajo una clara estrategia, que es precisamente mantener una alianza que permita una buena gobernabilidad en su gabinete,
pero que también se refleje, por supuesto, en el ámbito legislativo, que es tan importante para poder realizar los profundos cambios que él está proponiendo. Su gabinete, que está integrado por 24 personas, pues tiene la novedad y la gran noticia de que está conformado en su mayoría por mujeres, 14 frente a 10 hombres. Entonces, con esta perspectiva de género, pero también con una perspectiva de diversas regiones que conforman ese país, de diversos orígenes sociales y académicos, pues este gabinete es de los gabinetes más jóvenes de la región, porque en promedio todas las personas que lo integran tienen 49 años de edad, y ese va a ser el gabinete ahora encargado de reconfigurar este nuevo Chile, que va a estar encabezado por el Frente Amplista Gabriel Boric. En cuanto a su primer discurso que dio como ya presidente, pues primero reconoció la plurinacionalidad de Chile, hizo un reconocimiento importante a los gobiernos progresistas de la región, entre ellos incluidos, y mencionó a Salvador Allende, también mencionó algunas acciones de Evo Morales, y en específico, en otro ámbito, ya en lo nacional, él enumeró muchas situaciones negativas que atravesó Chile y que está atravesando actualmente ese país. Por ejemplo, por supuesto, está el tema de la pandemia, las violaciones de derechos humanos durante este conocido estallido social en 2019. También criticó fuertemente el sistema de pensiones, el sistema de salud y el sistema de educación, este sistema que ha endeudado a tantos chilenos por ser un préstamo que con intereses tendrán que pagar posteriormente. También lamentó, por ejemplo, la situación del campesinado en Chile, de las mujeres cuidadoras. Habló también sobre temas como la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y un largo etcétera en su discurso. Pero lo importante, y esto quería recalcarlo porque reivindicó en ese discurso muchas de las banderas que fueron sacadas precisamente en el estallido del 2019 por los jóvenes estudiantes de ese país, y que sin duda fue un hecho histórico que ha marcado la ruta de cambio de Chile. Sería muy largo hablar de todas las prioridades que él estableció en su discurso, que ahora encabezará su gobierno, pero sí me voy a permitir, por supuesto, rescatar lo que dijo en el ámbito internacional, por ser de nuestro interés, y es que él mencionó que su gobierno le va a dar una gran importancia al tema de la integración regional, algo que coincide con la prioridad del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, incluso con el gobierno argentino de Alberto Fernández, y por supuesto que eso tiene que emocionarnos, pero además nos da un panorama mucho más esperanzador para América Latina. Además, bueno, mencionó también que va a trabajar, intentar trabajar para que los pueblos sean los que sean escuchados, y con base en ello los gobiernos definan las prioridades de la región, y pues ratificó el compromiso de Chile en cuanto a defender los derechos humanos independientemente del signo del gobierno que los vulnere. Y pues otro tema que quiero compartirles, por supuesto, también de gran relevancia para la región, es el de Colombia, y es que seguramente habrán visto que el domingo hubo elecciones primarias en ese país que consisten precisamente en que los ciudadanos pues decidan sobre los personajes que las coaliciones o los partidos pues elegirán o determinarán como sus candidatos a la presidencia de la República. Eso por un lado. Y también se celebraron las elecciones legislativas. Estas elecciones fueron sumamente importantes porque, digamos, son un simulacro de las elecciones presidenciales oficiales, que se van a celebrar precisamente el 29 de mayo, que sería la primera vuelta. Si ningún candidato de los que se van a esas elecciones presidenciales alcanzan el 50%, pues entonces se realizaría, en ese país una segunda vuelta para el 19 de junio.
En cuanto a los resultados de las primarias, es decir, de estos partidos para que elijan a los personajes, que cabe mencionar que no todos los partidos o coaliciones abrieron a consulta ciudadana que pudieran elegir el perfil para su candidato a la presidencia, pues el gran ganador fue el pacto histórico, el partido Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro, este compañero de izquierda exguerrillero que logró formar esta coalición progresista, que además tuvo un resultado realmente impresionante porque alcanzó el 47.5% de los votos. Este valor, estos votos, pues son esperanzadores porque acercan cada vez más la posibilidad de que la izquierda pueda ganar la presidencia en Colombia, pueda cambiar de régimen ese país que ha sido tan maltratado y que también es tan conservador, pues está dando esperanzas de que la izquierda podría llegar a gobernar. Al interior de esta coalición, que repito obtuvo la mayor participación, pues el vencedor fue por supuesto Gustavo Petro, con casi 4,5 millones de votos, y en segundo lugar quedó Francia Márquez, que aún queda por dilucir si ella será la vicepresidenta en esta fórmula. En segundo lugar, y no tan buena noticia, es que quedó la coalición de derecha, que se conoce como Equipo por Colombia, se nombró Equipo por Colombia, que obtuvo el 33.8% de los sufragios y que, digamos, es expresión o da pauta a la continuidad del actual gobierno de Iván Duque. Entonces, pues así quedan estos dos primeros lugares. En ese partido, en esta coalición de derecha, el vencedor fue Fico Gutiérrez, que también fue un muy mal alcalde de Medellín, muy conservador, pero además muy represivo en la sociedad. Entonces, hasta el momento ellos serían los, digamos, dos principales candidatos a enfrentarse en aquel país. Y en cuanto a la renovación ya de su Congreso, que cabe mencionar es igual que aquí, bicameral, pues desafortunadamente fue, como ya se proyectaba, una elección de muy baja participación del voto general. Digamos que la participación que se alcanzó es como la conocida, no me gusta mucho el nombre, pero como la conocida opinión clientelar, es decir, la que es llevada a través de los partidos tradicionales porque tienen una militancia o porque bien pues son tal cual, ¿no?, llevados a partir de un soborno a la votación. Entonces fue por esto que fue la participación de este estilo que los partidos tradicionales lograron seguir teniendo un fuerte protagonismo en el Congreso y en el Senado específicamente, pues al igual que las primarias, la bancada que fue la más votada y la que queda con mayor representación es la coalición progresista, la izquierda, representada por Pacto Histórico. Entonces esto es pues importante, hay que destacarlo, pero esto no deja de hacer que el Senado quede muy fragmentado entre los partidos. Entonces, en caso de que en las elecciones presidenciales gane la izquierda con Petro, pues se va a enfrentar a estas negociaciones, estos acuerdos, para poder alcanzar la mayoría parlamentaria que se necesita para las transformaciones y las iniciativas que desee impulsar. En cuanto a la Cámara de Diputados, también terminó muy fragmentada y aquí, a diferencia del Senado, Pacto Histórico, es decir, la izquierda, no quedó con los curules, con la mayoría de los curules, sí quedó con el porcentaje de votos más alto, pero esto no se representó en los curules. Aquí sí el que tiene más escaños es el Partido Liberal, el actual partido en el poder, y pues bueno, habrá que seguir viendo cómo pues se da toda esta carrera hacia las elecciones presidenciales, que sin duda va a ser muy tensa, muy peleada, pero que repito, da muchas esperanzas por estos resultados de que la izquierda pueda llegar por fin al poder legislativo en ese país. Entonces habrá que estar pues súper al pendiente. Y por último, no quiero dejar de mencionar el acontecimiento que generó tantas opiniones divididas,
que es esta respuesta del gobierno mexicano a los parlamentarios europeos, y sin profundizar en el tema, más allá de conocer los perfiles de los parlamentarios europeos que dieron esos posicionamientos, que son parlamentarios totalmente conservadores, que en muchos casos tuvieron vínculos importantes con negocios con otros partidos conservadores de aquí en México que estuvieron en el poder. Específicamente, un ejemplo, uno tuvo negocios con Felipe Calderón. Más allá de esos perfiles, yo los invitaría a que pensemos más bien por qué es este momento en el que los europeos se preocupan por lo que se preocupan, entre comillas, por lo que está pasando en México. Porque es justo en el momento en que nuestro país pues está primero moviendo todas las piezas para romper con estos abusos cometidos por empresas extranjeras, principalmente europeas, en nuestro país, justo también cuando en nuestro país se están dando importantes pasos para tener una independencia energética, también justo cuando en nuestro país se establece una pausa comercial con España para terminar con esas grandes mafias empresariales que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y justo exactamente en estos momentos de cambio es cuando ahora sí ellos deciden pronunciarse en contra del gobierno, olvidando que durante muchos años que hubo grandes desgracias, hubo mucha corrupción en nuestro país, hubo muchos asesinatos de políticos, hubo más asesinatos de periodistas, hubo fraudes electorales totalmente desvergonzados. Ahí sí no se dijo absolutamente nada. Hay que pensar cuáles son los intereses reales que se están trastocando y entonces cuáles son las desventajas que se les están creando al mover y hacer todos estos cambios en nuestro país. Nada es de gratis, yo creo que hay que analizar siempre por qué es que ellos están hablando ahora sí. Entonces, pues muchísimas gracias y muy linda noche, queridos compañeros. Muchas gracias, Itzel, por este panorama. A nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar con ustedes de manera presencial, aquí desde el Salón Le Crillon de la Ciudad de México, como cada martes, y de manera virtual a través de las diversas aplicaciones de las redes sociales en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 15 de marzo del año 2022. Como cada semana, desde que empezó la pandemia, hacemos un recuento de los casos a nivel mundial, así como a nivel local, a nivel nacional, las defunciones en ambos ámbitos y las dosis de vacunas administradas en todo el mundo. En el caso de casos de COVID presentados a nivel mundial, estamos llegando a más de 456 millones de personas. En México estamos arriba de 5.600.000 personas. A nivel mundial se superó la cifra de 6 millones de defunciones. A nivel nacional tenemos más de 321.000 y dosis administradas en todo el mundo son 10.718.669.183. Estoy leyendo mal la cifra. Son 10.718.669.183. Sí, esto es por haber ido a la escuela nocturna y no haber estudiado bien en la primaria. Les recomiendo a todos los niños revisar sus tareas
para que no les pase lo mismo después. En lo que se refiere al escenario nacional, pues ustedes ven la curva que es optimista porque se está disminuyendo drásticamente el número de contagios y de hospitalizaciones. Esto se refleja en estas dos gráficas que mostramos, tanto con camas ocupadas, camas con ventilador y la estadística correspondiente de cómo va disminuyendo. Ya superamos el punto más bajo de la tercera ola. Eso es muy alentador. Prácticamente todo el país está en semáforo verde y esto tiene que ver con las vacunas, que aunque en el mundo hay movimientos antivacunas, pues en México está altamente demostrado que la manera en que se ha logrado la disminución han sido las vacunaciones que se lograron en hasta 3 dosis. En la cantidad de personas vacunadas reportadas son alrededor de 85.500.000 personas, que para el porcentaje de población mayor de 18 años pues es casi la totalidad, lo que se refleja en las vacunas por entidad federativa. Como todavía tenemos algunos rezagos en algunas entidades, pero en promedio el 90% de la población de 18 años y más ya se ha vacunado, lo cual pues permite garantizar la reducción de la pandemia, pero como lo vamos a ver, todavía hay que estar alerta a algunos otros contagios. Aquí viene la estadística de las vacunas que se han aplicado de todo tipo, de diversos orígenes y diversas industria farmacéutica, pero que refleja la gran capacidad que ha tenido el gobierno mexicano de conseguir vacunas. Somos uno de los países privilegiados en acceder a este esquema. Se dice fácil, pero son 224.349.035 dosis de vacunas. Ahora sí lo dije bien, ¿no? A pesar de haber ido a la nocturna, ya me aprendí rápido, hasta ahí aprendí. Entonces, esto pues es importante, pero como lo vamos a ver más adelante, todavía hay que tener cuidado por algunos brotes nuevos, sobre todo en China, que como ya hemos visto, pues tienden a expandirse. Ojalá y no nos llegue la quinta ola, que ahí quede en la cuarta y que se regrese a la normalidad, pero pues en esto de los contagios nunca se puede saber. Y es precisamente uno de los temas de la semana, el nuevo brote de COVID-19 en China, donde se detectaron los primeros casos de coronavirus a finales del 2019, recordemos que ahí empezó todo, en la ciudad central de Wuhan, reportó una nueva ola de contagios. Aunque las cifras son bajas respecto a otras partes del mundo, los más de 10.000 casos registrados en las primeras 2 semanas de marzo superan con creces los brotes anteriores. Entonces, habrá que estar atento a la evolución de estos contagios. Ojalá solo sea un brote regional y ahí quede, pero que no nos afecte significativamente. Puede que llegue el virus, pero si ya estamos vacunados, nos podemos defender mucho más como país. En lo que se refiere a los incrementos en otro tema está el tema del fortalecimiento de las refinerías y la construcción de la refinería de Dos Bocas. Esta estrategia ha permitido que México aumente su producción y se tenga un excedente por la venta de barriles ante el incremento del costo internacional, que este incremento está siendo utilizado para subsidiar a la gasolina. México está
logrando que a pesar del crecimiento del precio del barril del petróleo y por ende de las gasolinas, que recordemos que la mayoría de las gasolinas que consumimos se importan, México no tenga un gasolinazo como se llegó a decir en el sexenio de Peña Nieto. Y esto se refleja en el precio comparativo que ustedes pueden ver en pesos de cada país. En Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, China, Brasil. México tiene el precio por litro más bajo, de 22.42 pesos por litro en promedio. Esto es posible gracias al subsidio que el gobierno mexicano otorga y que evitaría también que hubiera un brote inflacionario mayor. Esto es loable y ojalá se pueda mantener. Cuando México deje de vender el petróleo y refine el petróleo para ser autosuficiente en gasolinas, ya vamos a tener capacidad de resistir mejor, porque no nos va a afectar y nos pueden beneficiar estas alzas del precio del barril del petróleo, porque aunque suba, México va a tener su capacidad de refinación. Y por eso es tan importante la refinería de Dos Bocas como parte de los megaproyectos y la reconversión de las otras refinerías para que México siga produciendo su propio combustible. En otros temas, el INE ordenó retirar propaganda en espectaculares, lonas, bardas y carteles adheridos en postes en 15 entidades de México, alusivas al ejercicio de la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto debido a las medidas cautelares solicitadas por el PAN, el PRD y el PRI y diversos ciudadanos contra Morena y la asociación civil que siga la democracia y quien resulte responsable por la colocación de la propaganda. El INE ha hecho una campaña muy tímida, casi imperceptible, de la revocación del mandato y no quiere que se haga propaganda, quiere que pase desapercibido y van a instalar muy pocas casillas comparadas con las que se necesitaban. Se requerían en este tipo de elecciones 160,000 casillas, solo van a instalar 57,000. Como lo hemos dicho otras veces, con 500 millones de pesos para la consulta que se hizo para enjuiciar a los expresidentes, se instalaron 57,000 casillas. Con 1,800 millones se van a instalar también 57,000 casillas. Es decir, si se aplicara el mismo criterio, pues con 500 se instalaron 57,000, pues con el triple de recursos se podría haber cumplido la meta, pero al INE no le interesa que haya participación. Sin embargo, nosotros tenemos que lograr una alta participación, tenemos que organizarnos, incluida la movilización, el transporte de las personas que quieran ir a votar, porque las casillas en muchos lugares van a estar distantes y se va a requerir auxiliarle a los electores con transporte para asegurar que puedan emitir su sufragio. Y aunque después acusen de acarreo, preferible es que digan eso a que las casillas estén vacías. Mejor, y esto tendrá que ver con la capacidad de organización en cada lugar. En todo el país estamos promoviendo esta actividad. Les quiero invitar, aunque viene la invitación al final, pero de una vez aprovecho, para que el próximo domingo a las 11 de la mañana en Casa Aztlán, que es un salón que está ubicado en la calle Libertad número 80, Colonia Niño Suárez, de la Alcaldía Benito Juárez, hagamos una asamblea de líderes del MNE en la Ciudad de México, junto con la asociación que siga la democracia para garantizar la votación más amplia que podamos garantizar. Queremos la presencia de alrededor de 1,000 líderes de las 16 alcaldías, de Álvaro Obregón, de Azcapotzalco,
de Benito Juárez, de Coyoacán, de Cuauhtémoc, de Coajimalpa, de Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Xochimilco, que haya una adecuada participación y que podamos contribuir con ello. Les quiero pedir que nos digan cuántos líderes van a estar presentes. No es un mitin, es una asamblea organizativa. Va a estar la compañera Gabriela Jiménez, quien dirige la asociación Que Siga la Democracia a nivel nacional, y el compañero Efraín Morales, quien la dirige a nivel estatal, y desde luego con un servidor y otros líderes. Recuerden, el próximo domingo 20 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, vamos a empezar muy puntuales porque se va a transmitir por Zoom. No vamos a esperar. Con los que lleguen vamos a iniciar, pero yo creo que si se dan cita temprano, se va a lograr la meta. Aquí me están oyendo muchos líderes, igual les vamos a recordar el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en Casa Aztlán, en el domicilio que ya les comenté, para asegurar una adecuada participación. Y a propósito de esta consulta, la Cámara de Diputados aprobó con 268 votos a favor y 213 en contra, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. La propuesta establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público. De esta manera proponen que las opiniones vertidas por funcionarios no sean consideradas como propaganda, argumentando en su calidad de ciudadanos tienen derecho a emitirlas por el derecho de libertad de expresión. Esto se aprobó en la Cámara de Diputados, se turnó al Senado. Si el Senado la aprueba, pues, y no hay mayor controversia, pues podemos asegurar que se pueda hacer mayor difusión, pero todavía no se ha logrado ese objetivo. En otro tema, en referente a las escuelas de tiempo completo, se informó que el gobierno federal las va a auditar para detectar aquellas en las que haya maestros que cobran sin trabajar o en las que hagan mal uso de los recursos públicos destinados para ese fin. El programa, en efecto, de escuelas de tiempo completo es de 1.800 escuelas. Se van a seguir atendiendo, dijo el presidente, nada más que ya con este método van a ser las sociedades de padres y madres de familia las que van a manejar el presupuesto. Se les va a entregar, pero no es un programa universal. Hay que decir que la Auditoría Superior de la Federación, en reportes anteriores, había detectado que los recursos que se destinaban a estas escuelas, solo en 30% se destinaban a alimentos y se desviaban a otros objetivos, cuando el objetivo principal de estas escuelas es que los niños que acuden a ellas pudieran tener alimentación de desayuno y comida. Por eso el horario pues era desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero no se estaba destinando esa cantidad a la comida, y ahora se va a entregar a las sociedades de padres de familia para que ellas puedan garantizar que sus hijos tengan los alimentos que necesitan. En lo que se refiere al Plan del Istmo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó avances en este proyecto y confirmó que una empresa a cargo de la Secretaría de Marina administrará la infraestructura en el Istmo de Tehuantepec. En lo que se refiere al programa de mejoramiento urbano, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el presidente de México, Andrés Manuel López, En el programa de mejoramiento urbano, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó sobre los avances del programa de mejoramiento urbano, uno de los 25 programas prioritarios del Gobierno de México,
a través del que se han intervenido 16 ciudades y 8 municipios afectados por el huracán Huila en Nayarit, y cuyas obras serán concluidas durante el primer trimestre de este año. Este programa es un eje fundamental para dignificar los espacios públicos y otorgar oportunidades de desarrollo para las comunidades con mayor rezago. En otro tema, la Alcaldía Cuauhtémoc, vinculado a esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló imputación contra 4 servidoras y servidores públicos de esta alcaldía, incluyendo a la alcaldesa Sandra Cuevas. Se les busca procesar por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. La Fiscalía reportó que un juez de control ordenó su suspensión temporal del cargo, la presentación periódica, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas. Sí quiero hacer una explicación mayor de este tema, porque el día de hoy el senador Ricardo Monreal se descaró y defendió públicamente a la señora Cuevas. No nos extraña, pero tenemos que fijar posición al respecto, aunque sea Monreal el que le defienda a la señora Cuevas. Recordemos que el grupo de Ricardo Monreal traicionó a Morena a nivel nacional y en la Ciudad de México, apoyando candidatos contrarios a la coalición Juntos Haremos Historia para propiciar derrotas que favorecieran a sus intereses. Así fue en el caso de Azcapotzalco, donde al promover la candidata de Fuerza por México, distrajeron votos que al final le hicieron falta a Vidal Llerenas para lograr su reelección. Lo mismo puede decirse de Tlalpan, donde el hijo de Pedro Aces fue el candidato que por Fuerza por México distrajo votos para que al final de cuentas la perredista Alfa González del PRIAN-RD se quedara a cargo de la alcaldía de Tlalpan. Y en el caso de la Cuauhtémoc, recordemos que hubo una traición y una alianza con las mafias en esa alcaldía, que Monreal envió a su artillero verbal y armaron una guerra sucia, compraron votos, dilapidaron recursos, se aliaron con grupos de interés fáctico y lograron imponer a la propuesta que Monreal negoció con el PAN, con el PRI y con el PRD. Ese es la verdadera cara de este personaje, que ahora se descara porque, aunque negó lo evidente, porque varios de sus colaboradores anduvieron haciendo campaña por la señora Cuevas, ahora, contra toda evidencia de lo que ha hecho este mal gobierno, Monreal se atreve a defenderla, pretendiendo argumentar una persecución política totalmente inexistente. Cuando la señora Cuevas inició su gestión, inició con una cantidad enorme de desaciertos, violaciones a la ley, atropellos, abusos que han sido denunciados en múltiples dependencias e instancias jurídicas de control y que han mostrado la verdadera cara de este personaje. Desde el primer día, con su alfombra roja, que nunca quiso explicar de dónde venía, cómo la había pagado, su ceremonia fastuosa de toma de posesión, que nunca dio a conocer el origen de sus recursos y de cuánto había gastado, a pesar de que se le requirió en el Instituto de la Información de la Ciudad de México, negó incluso que se hubiera hecho tal evento. La violación a la ley pasó también por la utilización de las banderas de los 3 partidos, del PRI, del PAN y del PRD, en los actos oficiales, tanto en la toma de posesión como en otros eventos, incluidos el auditorio de la alcaldía. Eso está prohibido. No se pueden utilizar símbolos partidistas en la gestión de gobierno. En su insensibilidad al utilizar mariposas
para su toma de posesión, mismas que fueron pues incineradas por los juegos pirotécnicos y que violaron la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México. Con su actuación autoritaria y represiva a través de un grupo de choque que eufemísticamente llama Grupo Especial de Reacción Inmediata, que impidió la toma de protesta en el monumento a Lázaro Cárdenas de los 5 concejales independientes de la coalición Morena en el monumento a Lázaro Cárdenas el domingo que se citó y que tuvo que hacerse en una plaza enfrente. Pero esa actitud de violencia en contra de diversos ciudadanos y dirigentes políticos ha sido una constante. Lo mismo con vecinos de Tlatelolco, en la ofrenda de Día de Muertos, en donde incluso violentó los derechos humanos de Omar Rosas a mandarlo a detener, en el atropello que sufrió el senador Israel Zamora del Partido Verde, a quien le impidieron que llevara a cabo un evento cultural en el Monumento a la Madre. Que Monreal le pregunte al senador Israel Zamora cuáles fueron los atropellos y cómo incluso con personas armadas de aspecto partidulario utilizaron la fuerza para impedir que se realizara un evento del cual tenía permiso. Incluso el senador hizo una conferencia de prensa en el Senado y hasta presentó una denuncia penal por los hechos correspondientes. La alcaldía se ha caracterizado por todo tipo de abusos y vinculación con grupos delictivos. Son varios los personajes que fueron detenidos por cometer ilícitos, lo mismo un violador de una menor que personajes vinculados a la Unión que acompañaron en recorridos a la alcaldesa en la colonia Morelos. Se ha hecho un uso discrecional de los autogenerados en los mercados públicos. Se despojó a los administradores de la administración de esos baños, se hizo un show diciendo que en una semana se habían juntado 500,000 pesos y luego ya no se informó más y ya se llevan 150 días, muchas semanas y no se sabe a dónde va a parar el dinero de los autogenerados, que además se está utilizando de manera facciosa, sin transparencia. Los desaciertos del gobierno de la señora Cuevas son múltiples, como anunciar un corredor en la calle Génova tipo Las Vegas, sin haber calculado lo que la ley dice, los estudios de impacto ambiental, anunciando incluso cuándo se iba a iniciar y cuándo se iba a terminar. Dijo que se iba a iniciar en noviembre y que se iba a terminar el 14 de febrero. Claro que no hubo nada, porque era ilegal, ni había recursos, pero era un negocio. Luego anunció que se iba a hacer un corredor verde en la misma calle, que tampoco hubo. Lo que sí hubo fueron clases de yoga de 45,000 pesos por hora, en una asignación directa de los programas participativos en la alcaldía. Lo que también ha habido es un conjunto de violaciones a la Constitución, a la ley, como transportarse en una camioneta suburban nueva sin placas, primero, y luego con placas sobrepuestas, que disfrazadas. Eso es una violación a la ley. Cualquier persona que utiliza placas modificadas incurre en un delito, pero además, si es la alcaldesa, es doblemente sancionable. Se denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México porque además la empresa propietaria de esa camioneta está radicada en Morelos. ¿Y cómo es que ella se transportaba en ese vehículo? ¿A cambio de qué? La señora Cuevas ostenta tener un doctorado en Derecho, pero se ve que lo compró porque no conoce la ley. Se mandó a construir un departamento de lujo al interior de la alcaldía. Nunca, al interior, ahí adentro, nunca justificó de dónde obtuvo los recursos, cuál fue el presupuesto que utilizó para ello. Eliminó los recursos para cultura, los dejó en ceros, pero acaba de hacer un espectáculo que costó millones, con cantantes
de fama internacional, con toda una logística, y no se sabe de dónde salió el dinero para pagar ese festival. Y ahora dice que fue una donación, y todos los que conocemos algo de administración pública sabemos que están prohibidas las donaciones en especie o en dinero para los gobiernos de cualquier nivel. Después de mucho trámite, ¿saben cuánto se permite donar? 500 pesos. ¿Saben cuánto habrá costado el festival del pasado fin de semana? Alrededor de 8 millones de pesos. ¿Y de dónde se pagó? ¿De dónde se obtuvieron los recursos? No hay institucionalidad en ese gobierno. Como es una persona inestable emocionalmente, que tiende a la violencia y que no tiene el equilibrio necesario para conducir una administración pública, ha cambiado de funcionarios recurrentemente. Lleva 3 vueltas de cambio de gabinete. La única constante es que nunca cumplió con la paridad de género que está en la ley. Pero eso sí, se dijo feminista al defender a Rosario Robles y llevar a Mariana Muguel a dar una plática en el auditorio de la delegación y a decir que defiende los derechos de las mujeres, pero no hay mujeres en su gobierno, salvo algunas, su hermana y sus primas y sus sobrinas. Es un gobierno que incurre en el nepotismo y las aviadurías. Dijo que no estaba su hermana y hay múltiples videos donde ella misma presenta a su hermana como encargada de la coordinación de las territoriales y otros familiares en la estructura correspondiente. Fue a dar una entrevista para decir que no le gustan los pobres, es aporofóbica, eso quiere decir que no le gustan los pobres. ¿Y saben con quién dio esa entrevista? Con Carlos Alarraqui. ¿Y saben que Carlos Alarraqui es aviador de la alcaldía, que cobra 40,000 pesos al mes por no ir a trabajar? Pero claro, pues le ofrece los micrófonos necesarios para establecer sus declaraciones. Su modo de actuar y de comportarse en el gobierno es de escándalo, recurrentemente. Lo mismo sus atuendos de lujo de Carolina Herrera, sus abrigos de mink, que parecen los de la familia Peluche, en pleno Garibaldi, sus relojes con diamantes, de una riqueza súbita. Pero claro, no hace una declaración patrimonial adecuada. Siempre se ostentó como empresaria, que tenía varias empresas. Presenta su declaración patrimonial y niega, oculta sus empresas, mismas que dijo que eran las que le habían servido para su ceremonia de toma de protesta. Ahora ya no existen y solo declara un modesto departamento, cuando a todas luces su riqueza ha ido en aumento. Y claro, el despilfarro de recursos le da para regalar dinero. ¿Cómo? Aventar pelotas con billetes de 500 pesos pegados desde el balcón de la alcaldía. Eso es otra violación a la ley, es un insulto. Ahora dice que espontáneamente llegaron a visitarla para defenderla. Eso fue un acarreo de un grupo de golpeadores que pretendían sabotear una protesta ciudadana legítima. Y para compensar a los acarreados, les regaló pelotas con billetes de 500 pesos pegados ahí. Y dice que es su dinero. Podría ser, pero de todos modos había veda electoral. De por sí no se puede andar regalando dinero desde las oficinas públicas, pero menos en veda electoral. Ahora lo siguió haciendo, el pasado domingo, claro que ya se cuidaron más, también repartieron plantas con billetitos de 500 pesos. Anda desaforadamente gastando dinero de origen sospechoso, de origen ilegal. No conoce la ley, por eso y por su voracidad quiso hacer operativos del comercio en vía pública en el centro histórico. Pero si conociera la Constitución vería que hay una autoridad del centro histórico
y que el perímetro A y el perímetro B le corresponden al gobierno central, pero ella en su voracidad, porque el equipo de Monreal sigue estando presente a través de personeros de Salvador Santiago Salazar, mejor conocido como el Chava Chava, en las oficinas de comercio en vía pública. Y fue y se confrontó con el gobierno central ese día en el centro. Y como los policías pues actuaron institucionalmente, entonces los citó en las oficinas y los agredió, los ofendió, los humilló, los golpeó, ella y su grupo de golpeadores, de madrinas, mejor conocidos como el Grupo Especial de Reacción Inmediata. Esta locura que tiene de creerse personaje de CSA o de esas series televisivas, pues la hace delirar, pero claro, agravió a los mandos policíacos. Y claro, los mandos policíacos la denunciaron, porque además les quitó los radios, los ofendió, y luego quiso simular que había sido inventado por los policías, pero hay todas las periciales. Y claro, presentaron la denuncia, y la autoridad, ¿qué tenía que hacer? ¿Seguir permitiendo que se violara la ley o ejecutar la ley? ¿Qué quiere Monreal? ¿Que su protegida le siga protegiendo sus negocios? Porque en el fondo lo que Monreal quiere que le protejan son sus negocios en la alcaldía, los que empezó a articular desde que llegó ahí, como su hotel boutique que tiene ahí en la alcaldía y que gestionó en la época en que fue alcalde él y después su sucesor Néstor Núñez, y que a todas luces violó el uso del suelo y otras normas correspondientes. Hay un grupo de interés que se niega a dejar la Cuauhtémoc, y ese grupo de interés es Monreal, aliado al PRI-PAN-RD y a las mafias que controlan muchas zonas en la alcaldía. Eso es la traición de Monreal, y ahora se ha descarado, ahora sale a defender diciendo que Cuevas es una perseguida. No, es una persona que violó de múltiples maneras la ley, que lo hace recurrentemente, que agravió a muchas personas, y por eso en las más recientes encuestas, ¿saben qué nivel de aprobación tiene? Solo el 20%. El 80% de la ciudadanía en la Cuauhtémoc rechaza ese gobierno. Muchos de los que votaron están arrepentidos, y la autoridad tiene la obligación de intervenir cuando hay denuncias. Hay denuncias en la Fiscalía General de la República, en el Instituto Electoral, en la Contraloría de la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos, en el InfoDF, porque además ha agraviado a otras personas, como a los concejales, que los desalojó de la oficina con policías auxiliares y no sesionó adecuadamente y viola la ley, incluso acarreando despensas en vehículos oficiales de la sede del PRD en Gabino Barreda 32. A ver, Monreal, ¿eso es persecución política? ¿Eso es lo que defiendes? ¿Eso es lo que te interesa defender? ¿Esa es tu lealtad a Morena y a la Cuarta Transformación? ¿O solo es proteger tus intereses económicos y políticos, tu deslealtad, tu veleidad y tus obscuros negocios que ahora pierdes o puedes perder o que ves en peligro? No, no debes defender lo indefendible. Esta persona ha violado la ley. Se va a tener que hacer una nueva elección y ya veremos cómo vota a la gente. Y probablemente Monreal otra vez nos traicione. Vamos a tener que luchar en contra de Monreal y sus intereses, pero yo estoy seguro que la Cuarta Transformación va a seguir avanzando. Qué bueno que ahora ya te muestras como realmente eres, que realmente estás descarándote y estás defendiendo lo indefendible a una candidata de otros partidos, y que estás queriendo utilizar tu puesto para defender a una persona que ha agraviado a la ciudadanía de la Cuauhtémoc.
y nosotros no lo vamos a permitir, y si es necesario también te vamos a confrontar a ti, porque tú eres el responsable de muchas de las situaciones que han pasado. No quise dejar de señalarlo porque hay momentos en que hay que ser enfáticos, y en el país se tiene que saber lo que realmente está haciendo este personaje y el peligro que representa. Mejor de una vez, si ya está traicionando, que lo haga abiertamente, pero que no siga encubriéndose como supuestamente aislado de la 4T, cuando en múltiples lugares está trabajando en contra, como lo hace en Veracruz, como lo está haciendo ahora en la Ciudad de México, y seguramente lo va a hacer en otras muchas entidades. Vamos a seguir trabajando en favor de la 4T, y si Monreal sigue haciendo de las suyas, pues ya lo habremos de confrontar. En otro tema, se dio a conocer el decomiso de un arsenal en Sonora. Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó que la mayoría del arsenal decomisado en Navojoa, Sonora, la semana pasada, es de origen estadounidense, en tanto que de los más de 3 millones de cartuchos asegurados, 75% son de manufactura rusa. En otro tema, hubo una visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que conversaron el lunes en esta ciudad sobre migración, inversión en las fronteras y seguridad. En la reunión estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina de México, así como la jefa de Seguridad y comisionado del Instituto Nacional de Migración. En otro tema, AMLO envió carta a Alberto Fernández, donde felicitó a su homólogo argentino por resistir la ofensiva de la derecha en medio de la polémica por el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda. Los pagos son derivados del acuerdo firmado en 2018, durante el gobierno del derechista Mauricio Macri, que endeudó a Argentina y que ahora el gobierno democrático y progresista de izquierda tiene que enfrentar. Como ya informó Itzel, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile. Este progresista, tras resultar ganador en las elecciones del 21 de noviembre pasado, tras tomar juramento, prometió dar un giro a Chile e impulsar un estado de bienestar con conciencia ecológica, feminista y capaz de reducir las desigualdades. Hay un matiz que hay que hacer en el caso de la posición de Boric. Él, desafortunadamente, tiene una agenda ideológico-política que lo distancia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se ha deslindado de estos gobiernos. Yo creo que se trata de un gobierno socialdemócrata que es bueno para Chile, pero también habla de la pluralidad de las fuerzas progresistas que existen en el continente. Y qué bueno que nuestro presidente va a hacer una gira y va a visitar Cuba, porque eso también habla de una manera diferente de enfocar la conducción política. Como ya informó Itzel, hubo elecciones primarias y legislativas en Colombia. Todavía no se puede dar por seguro un triunfo, pero hay una perspectiva positiva. Es probable que haya un triunfo de la izquierda en Colombia, lo cual modificaría radicalmente el programa regional, porque acuérdense que Colombia ha sido gobernado por la derecha y es uno de los arietes que ha sido utilizado para golpear al gobierno de Venezuela, con quien hace frontera. Si la izquierda progresista ganara las elecciones en Colombia, se reconfiguraría el panorama geopolítico, porque además todo parece indicar que Lula va a ganar las elecciones en Brasil y entonces regionalmente habrá una reconfiguración. México, como ya se señaló, refutó con dureza las críticas del Parlamento Europeo. Aquí les menciono los temas que suman y restan de la semana.
debemos seguir apoyando al presidente porque la campaña de la derecha sigue siendo muy agresiva, ahora contra Gertz, antes contra López-Gatell, antes contra Scherer, etcétera, y eso sí ha mellado un poco el nivel de aprobación, pero hay que insistir en defender las posiciones de la Cuarta Transformación en la perspectiva de la votación del próximo 10 de abril. Aquí vienen las opiniones con respecto a los temas principales y también tenemos que lograr un mejor apoyo de las mujeres. Tenemos que hacer un énfasis en la vocación feminista, de la paridad, de la equidad de género, de la izquierda. La derecha nunca ha sido feminista y ahora se disfraza, pero la izquierda ha descuidado ese tema. El pasado 8 de marzo hubo una muestra de una gran participación de las mujeres. Así es que una de las líneas de trabajo que tenemos que hacer para la siguiente etapa es priorizar recurrentemente el apoyo con respecto a las mujeres. Y otro tema crucial, como ya lo informó la compañera Maite, son los jóvenes. Los millones de jóvenes que tenían en el 2018 12 años o más van a poder votar en el 24 y son decisivos. Fueron decisivos para la elección en Chile y lo van a hacer en la elección del 24. Tenemos que impulsar esa renovación generacional. Por eso es que vamos como movimiento a impulsarla, a convocar a un encuentro de 1000 líderes menores de 30 años el próximo sábado 11 de junio en la Ciudad de México. Queremos que vengan de toda la República para relanzar nuestra propuesta con respecto a los jóvenes. Esta tarea pues se escogió en esa fecha porque, como ustedes saben, el 10 de junio de 1971 hubo una masacre de jóvenes por parte del gobierno de Echeverría y no queremos olvidar esa historia. El jueves de Corpus del 1971. Ahora vamos a hacer este encuentro. Va a ser en Casa Aztlán, que ya mencioné el domicilio, se los recordaremos oportunamente, pero queremos pedirles que se vayan preparando. Desde luego los jóvenes vitalicios están invitados, pero queremos 1000 jóvenes menores de 30 años, de todo el país y de toda la ciudad, y que sean nuestra vanguardia. Necesitamos empoderar a los jóvenes y a las mujeres con una perspectiva estratégica. Ahora que viene la votación del 10 de abril, hay que enfatizar esto y les recuerdo las tareas que tenemos programadas para las próximas semanas. El próximo sábado vamos a estar en Tuxtla Gutiérrez a las 11 de la mañana en el salón del Hotel Fiesta Inn de la Plaza Ámbar de Tuxtla Gutiérrez para dar una conferencia acerca del papel del Partido Verde en las elecciones del 2024. Hemos escogido este tema porque justo allá gobernó el Partido Verde y es uno de los lugares donde hay una presencia importante. El domingo, como ya les dije, tenemos un encuentro de líderes de la Ciudad de México para que siga la democracia a las 11 de la mañana. Queremos que nos acompañen líderes de las 16 alcaldías a las 11 en punto. Ambos eventos se van a transmitir vía Zoom, tanto el de Chiapas como el de la Ciudad de México. El siguiente fin de semana, el 26, voy a estar en Tlaxcala, ya nos hemos estado coordinando en el Salón Xerox del centro de Tlaxcala. Vamos a tener una presencia masiva y el domingo 27 vamos a estar en Morelos, en Cuernavaca, para reforzar nuestro trabajo de organización. Ya estamos, ahora que está el semáforo verde, retomando las visitas a los estados con líderes
y presencia organizativa para reforzar todas nuestras iniciativas. Convocamos al evento de jóvenes desde ahora porque hay que organizar, hay que asegurar una buena participación. Aquí veo a varios líderes jóvenes, juveniles, de diversas zonas, y yo estoy seguro que vamos a tener muy buena respuesta. Y no nos dejemos engañar. Nosotros hemos sido leales siempre, y por eso no tememos en denunciar la traición. La lealtad se prueba en los hechos, no se declara. La confianza se obtiene o no en la práctica. Quien traiciona una vez, lo hace muchas veces. Quien se mantiene leal y firme a sus convicciones es digno de confianza. Por eso nuestro movimiento, más allá de los vaivenes, ha sobrevivido, porque siempre hemos sido leales y así lo vamos a seguir siendo a nuestras causas y a nuestros objetivos, más allá de las veleidades y las traiciones que siempre hemos padecido. La Nueva Esperanza por el Buen Vivir va a seguir trabajando en todo el país y vamos a seguir sumando conciencias y voluntades. ¡Viva la Cuarta Transformación! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra semana nos ponemos de pie para continuar nuestro